Matemática, segundo año de bachillerato. Definición de sucesiones geométricas y el término general. Hola jóvenes, bienvenidos a su teleclase de matemática de segundo año de bachillerato. Preparen su libro de texto, cuaderno de apuntes y todas las energías para empezar esta teleclase. ¿Y cómo has estado, Josué? Pues fíjate que muy contento, muy emocionado. Estoy así como a la expectativa de qué va a suceder en esta clase porque veo que tienes ahí unas figuras bien interesantes. Sí, como es usual en toda teleclase de matemática, siempre aprendemos contenido nuevo. Y recuerden que es importante tener presente los contenidos que hemos estudiado anteriormente, porque esos a veces son base para poder aprender un nuevo contenido. ¿Estás preparado? Sí, preparado. Yo creo que igual que tú, los jóvenes también están preparados, así que no vamos a hacerlos esperar más y iniciemos. Ok. Como tú has sido bastante observador, efectivamente acá tenemos varias figuras y lo que vamos a hacer en primer momento es lo siguiente. Ajá. Vamos a encontrar una regla para obtener el área sombreada. O sea que queremos como encontrar la forma para calcular cuál va a ser esa área que aparece ahí como en anaranjado. Sí, justamente. Entonces, vamos a tomar como referencia que en este caso la figura 1 va a ser como nuestra unidad. Es decir, te voy a dar la primera pista. Para la primera figura, esta área sería una unidad. ¿Sí? Ok. Bien. Como esta área es una unidad, la voy a escribir acá y a ti te va a tocar decirme cuál sería la expresión numérica que representaría el área de esa figura 2. De la figura 2. Pues yo veo ahí en la figura 2 que está dividida en 4 partes iguales y solo está sombreada una de esas 4 partes. Entonces, el área de esa figura tiene que ser un cuarto, ¿verdad? Cierto, tiene que ser un cuarto. Pero también, Josué, podemos relacionarla con la figura anterior, fíjate. Por ejemplo, esta figura de acá es la misma de acá y lo que yo he hecho es dividirla en... entre 4. Sí. Entre 4. O sea que yo puedo expresar lo que tú me dijiste como 1 entre 4. Y eso me da... un cuarto. Un cuarto, así es. Muy bien. Me da un cuarto. Ahora bien, en cuanto a la figura 3, Josué, observémosla detenidamente, jóvenes. Es la misma figura que teníamos inicial, pero las divisiones que hemos hecho son diferentes. Pues fíjate, Doris, que yo acá en la figura observo de que este cuadrado que está aquí pequeño es igual que el anterior. Cierto. Pero de nuevo se ha dividido entre 4. Y esa es la parte sombreada, ¿verdad? Esa es la parte sombreada. Entonces, esto que está acá lo dividimos entre 4 para obtener esto. Quiere decir que esta parte de acá, ¿quién era? Un cuarto. Era la anterior. Era un cuarto y eso lo voy a dividir entre 4 y voy a obtener esta parte de acá. Pero esa parte, déjame pensar, si yo aquí tengo 4 cuadraditos pequeños, aquí también tendría 4 porque estos dos son iguales. Cierto. Entonces serían 8, más otros 4 serían 12, más 4, 16, tendría que ser un 16avo. Exactamente, Josué. Visto gráficamente es lo que tú has dicho. Y si resolvemos pues un cuarto entre 4, nos resulta que es un 16avo.
Ahora, Josué, nos queda una figura más. Y en este caso, ¿cuál sería el valor numérico que representa esa área? Pues fíjate, Doris, que yo me estoy fijando que esta figura que está sombreada acá, de nuevo es el resultado de dividir en 4 esto que está sombreado en la anterior. Ah, cierto, como que se está relacionando. Tomo la anterior, la divido en 4 y tomo la cuarta parte. Ajá. Tomo la anterior, la divido en 4 y tomo una de esas partes. Ajá, correcto. Entonces, se me ocurre que ahí tiene que ser 1 sobre 16, que era la anterior, Ajá. dividido entre 4. ¿Y cuánto es ese resultado? Déjame pensarlo. ¿Sabes? Ujú. Estaba pensando lo siguiente. Y vamos a hacer el proceso desde acá para que lo vayamos notando y poder obtener este valor más fácilmente. Ok. Mira, si yo tengo 1 entre 4, pues me sale bastante fácil, ¿verdad? Sí. Y en este caso, si yo tengo 1/4 entre 4, es equivalente a que yo tenga 1/4 por 1/4, porque había una relación cuando dividíamos fracciones para poder realizarlo a través de una multiplicación. Ya te entendí, Doris. Es decir, que cuando nosotros dividimos entre un número, ¿Sí? eso es equivalente a multiplicar por su inverso, por el inverso del divisor, ¿verdad? Es cierto. Entonces, si tú te fijas, si yo obtengo este producto, 1 por 1, 1. 1. Y 4 por 4, 16. 16. Entonces esa 16, técnica... Doris, ahí. Uy. Sí. Préstame el borra. Aquí está, Doris. Entonces, si yo aplico esa técnica en esta división que está acá, ¿cómo me quedaría? Como estamos dividiendo entre 4, tendríamos, eso sería igual a multiplicar por 1/4. Así es. Entonces tendría 1 sobre 16 por 1/4. Y eso sí es más fácil calcularlo. Quiero ver, déjame probar. Primero multiplicamos los numeradores, ¿verdad? Que sería 1 por 1, 1. Ujú. Y 16 por 4, eso sería 40 más 24, 64, ¿verdad? Así es. 64. Bien, y fíjate que lo mismo podemos aplicar en esta. No se veía como un poco fácil acá, pero siempre podemos aplicarlo. Si tenemos 1 entre 4, o sea, aquí no tenemos como la necesidad de pasar a una fracción porque calcular 1 entre 4 pues es bastante fácil. Pero sí lo podríamos expresar como una multiplicación, que sería 1 por 1/4 siempre. por 1/4. Ajá, sí, porque 1/4 es el inverso es el recíproco de 4, ¿verdad? Sí, siempre cambiamos por el recíproco del número. El recíproco, fíjate que yo me confundo ahí recíproco e inverso, pero no es recíproco, ¿verdad? Sí, es el recíproco. Bien, quiere decir que ya hemos obtenido para cada una de las figuras la expresión numérica que representa el área. Sí, ¿verdad? Ya terminamos. En la primera figura el área es 1, en la segunda figura el área es 1/4, en la tercera es 1/16 y en la cuarta 1 sobre 64. Así es, José. Pero ¿tú no observas algo peculiar que sucede? Tienes razón, Doris, porque en todos hemos multiplicado por 1/4. Sí, mira, teníamos el área de la figura anterior por 1/4. Por 1/4. El área de la figura anterior por 1/4. El área de la figura anterior por 1/4. Tienes razón, porque este número que aparece acá es el que obtuvimos antes. Así es. Lo mismo aquí. El área que tenemos acá, 1/4, es este que estaba antes. Sí. Qué interesante. Y ahora, Josué, si yo te dijera a ti que me des cuál sería el área que correspondería a la figura 5, ¿se te haría fácil obtenerlo? Pues con esa clave que ya me diste, con esa pista, creo que puedo adivinar, fíjate. Bueno, no adivinar, sino que calcularlo. Ajá. Se me ocurre que entonces tendría que multiplicar este resultado por 1/4. Y si calculas así mentalmente, ¿cuánto sería ese valor?
Sería 1 sobre 64 por un cuarto, multiplico los numeradores. Eso está fácil porque es 1 por 1. Ajá. Pero en los denominadores tendría que ser 64 por 4. ¿Será que los jóvenes ya lo calcularon? Preguntémosles. A ver, jóvenes, ¿cuánto es 64 por 4? Muy bien, es 256. Así es. Bien, quiere decir que la expresión numérica que representaría el área de la figura 5 sería 1 sobre 256. ¡Ey, qué bien! Porque ya no tuvimos ni siquiera que ver la figura, ¿verdad? Así es. Quiere decir, Josué, que para ir obteniendo cada valor que represente el área de otras figuras que podrían aparecer, como que he aplicado una regla. Sí, es cierto. Y la regla es multiplicar por un cuarto el término anterior. ¡Ey, qué interesante! Tienes razón. Pero eso ya lo habíamos visto cuando una secuencia de números cumple una regla, entonces le llamábamos un nombre en especial. Sucesión se llamaba. Así es, Josué, es una sucesión. Entonces esto es una sucesión, Doris. Sí, 1, un cuarto, un sexto, 1 sobre 64 y 1 sobre 256 es una sucesión. Una sucesión, ajá, 1 sobre 16, ¿verdad? Ajá. Sí, 1 sobre 16. Pero las sucesiones que hemos visto anteriormente no cumplían eso de multiplicar por un número, sino que era de sumar, ¿no? Sí, me acuerdo que en las sucesiones aritméticas se llamaban, ¿verdad? Sí, y mira, fíjate que yo traje un ejemplo de esa. A ver. Mira, la voy a colocar por acá. Arriba. No sé si está bien colocado. Sí, ahí está bien, Doris. Vale. Mira, esta es una sucesión aritmética. ¿Qué cumplían ¿qué regla tenía que aplicar yo para obtener el siguiente término? Pues con lo que me estás diciendo que se sumaba un número, pues yo puedo ver que ahí se estaba sumando 2 cada vez. Ajá. Porque a 3 le sumaba 2 y obtengo 5. 5 más 2, 7. Sí. 7 más 2, 9. Entonces siempre se suma 2. Ajá. Entonces, este no se suma, sino que se multiplica. Es diferente, o sea, parecido, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque no es lo mismo sumar que multiplicar. Entonces, Josué, lo que vamos a definir en esta nueva sucesión es que la secuencia de números que cumple, que se va obteniendo el siguiente término a través de una multiplicación del término anterior, le vamos a llamar sucesión geométrica. Así se llama esta sucesión entonces. Sí, así se llama. Entonces una sucesión geométrica es una serie de números, según lo que te he entendido, en la cual si yo quiero obtener el siguiente término, entonces tengo que multiplicar al anterior por ese valor. Sí, por ese valor que es el mismo. En este caso, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a otro cálculo que tenemos que realizar, Josué. Me ayudas a colocar esta tabla porque aquí vamos a registrar. Ok. Lo que vamos a hacer es encontrar, bueno, este sería mi literal B, préstame el borra. En nuestro literal B vamos a encontrar 7 términos de la sucesión geométrica. De la que hemos estado trabajando ahorita. Sí. Dori, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué significa eso de F1, F2? Parece como que es el teclado de la computadora. No, José, mira, acá lo que vamos a registrar es, para la figura 1, el valor del área, ¿cuánto era? 1. Para la figura 2. Es un cuarto. Para la figura 3. 1 sobre 16. 1 sobre 16. Para la figura 4. Era 1 sobre 64. Y habíamos calculado así mentalmente para la figura 5. Sí, que era 1 sobre 256. Entonces, acá tendría que colocar el valor del área para la figura 6 y la figura 7. Ajá. Pero, como ya hemos definido que a cada uno de estos valores de una sucesión se le llama término, entonces en lugar de colocarle F1, le vamos a decir a su 1, que es el primer término de la sucesión geométrica.
Ah, o sea que ese es el primer término, ¿verdad? ¿Y este sería? El segundo término. ¿Qué que le sería? ponemos A sub 2, ¿verdad? Para decir que es el segundo término. Así es. ¿Y la siguiente? Déjame adivinar qué hay debajo de, A ver, de ese ¿cuál? papelito. Sería A sub 3. Muy bien. Ajá. ¿Y el siguiente término, que es el término 4, cómo lo denominamos? Sería A sub 4. Así es. Ajá. Y así vamos a tener hasta A sub 7, porque en este literal pues nos piden los primeros 7 términos de esta sucesión geométrica. Entonces tenemos que calcular el valor de A sub 6, que es el sexto término, y el de A sub 7, que es el séptimo término, ¿verdad? Bien, entonces tendríamos que multiplicar 1 sobre 256 por un cuarto. Por un cuarto. ¿Y cuánto es eso? Híjole, ahí sí ya... Ah, no, pero no está tan difícil. Fíjate que al principio yo así como que me asusté, ¿verdad? Porque el número está bien grande, pero no. Porque si tú multiplicas 250 por 4, eso es 1000. Ajá, ¿y 6 por 4? 24, entonces es 1024, ¿verdad? Por lo tanto, acá te queda 1 sobre 1024. Y en este caso, Josué, para el séptimo término, sería multiplicar 1 sobre 1024 por un cuarto. Por un cuarto. Entonces, 1 por 1 es fácil, ¿verdad? Ajá. Este 1 por el 1 del numerador. Sí. Y 1024 por 4, voy a explicar la misma estrategia. Ajá. 1000 por 4, 4000. Ujú. Y 24 por 4 tendría que ser 4 por 4, 16. 96. Entonces te queda, 4096, ¿verdad? así es, 4096. Muy bien, Josué. Excelente. Ajá. Entonces ya tenemos los primeros 7 términos de esta sucesión que hemos definido que la llamaremos sucesión geométrica. Ahora bien, vamos a pasar a otro literal. Ah, todavía falta. Sí, falta un literal. Y en ese literal solo vamos a observar lo que pasa. ¿Cuál es la relación que se cumple con dos términos de la sucesión? Si te fijas, acá si hacíamos la diferencia, 5 menos 3. Era 2. ¿Y 7 menos 5? 2. 9 menos 7. 2. Y así. Y así sucesivamente. Ajá. Ahora acá no. Acá lo que vamos a observar es, vamos a comparar estos dos valores. Un cuarto. El término que es, el término 2, un cuarto, si lo dividimos entre 1 nos daría Un cuarto. un cuarto. Un sexto entre 4, entre un cuarto, perdón. Tendría que ser Un un cuarto. cuarto también. 1 sobre 64 entre 1 sobre 16. Tendría que ser un cuarto. No lo he hecho, pero tendría que ser un cuarto. Sí, efectivamente es un cuarto. Y fíjate que tiene bastante lógica porque acá como lo que hacíamos era sumar un número, ¿verdad? En esta sucesión aritmética. Ajá. Y entonces la diferencia era la misma. Entonces acá como multiplicamos por un mismo valor, ¿Es cierto? tendría que ser entonces... El cociente el mismo. ¡Ey, qué interesante! Así es. Y sabes, a ese término que se va obteniendo, porque es el mismo, le vamos a denominar razón de la sucesión geométrica. A razón de la sucesión geométrica. Sí. Muy bien. Bien, ahora te toca a ti encontrar el numeral 2. Digamos que esto era el numeral 1 y tenía pues literal A, literal B. En el numeral 2, tú lo que vas a realizar, Josué, Ajá. es encontrar el término general. Entonces vamos a encontrar el término General. general. Recordemos que el término general era escribir el término enésimo. O sea que como para... que si yo quiero... es el que me puede servir para calcular cuál es el término número 100, por ejemplo. ¿Sí? Ah, Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular A sub 2 sería igual a. Si gustas, escribes eso. ok. Escribo entonces A sub 2, A sub 2. ¿a quién sería igual? Al primer término ¿Qué? multiplicado por un cuarto. Ah, pero el primer término es A sub 1, ¿verdad? Entonces sería A sub 1 por un cuarto, así. Sí. ¿Y quién sería sub 3?
pues para obtener a sub 3, recuerdo que tomamos el término anterior, que era a sub 2, y lo multiplicamos también por un cuarto. O sea que a sub 3 sería igual a sub 2 por un cuarto. Sí, y a sub 4, ¿quién sería? A sub 4 sería igual a sub 3 por un cuarto. Muy bien. Y así podríamos llegar hasta el término enésimo. Ajá. ¿Y quién sería el término enésimo? A sub n. Si es el término, tendría que ser a sub n. Y aquí, como este número es 1 menos que este, entonces tendría que ser n menos 1, ¿verdad? Así es. Se debe disminuir en una unidad. Y eso multiplicado por un cuarto. Es cierto, eso se me estaba olvidando. Por un cuarto. Muy bien. Y ahora podemos escribir este término, mira, Josué. Este término de acá. ¿Cómo lo podríamos reescribir en términos del anterior? Pues fíjate que, ya que lo mencionas, se me ocurre que sí, ¿verdad? Que aquí, arriba, por ejemplo, a sub 2 ya lo teníamos escrito antes. Sí. O sea que, para contestar esto que me has dicho... Si gustas, mejor lo escribes. Lo voy a escribir aquí arriba. Por ejemplo, esto que es a sub 2, este de aquí... Yo ya creo que te entiendo lo que tú me quieres decir. Pero si querés hacemos espacio aquí para hacerlo debajo. ¿Qué te parece? Yo digo que podemos continuar acá y si no nos alcanza, pues lo hacemos allá. Ok, entonces aquí tendría que ser a sub n menos 2, ¿verdad? Multiplicado por un cuarto. Y no olvidemos pues escribir este un cuarto que está ahí arriba. Sí, ¿verdad? Porque este es... O sea, todo esto es este. Exacto. Y este un cuarto lo voy a multiplicar acá. Así es. Ahora, Josué, podemos otra vez hacer ese mismo proceso y escribir a su n menos 2, ¿cómo? Utilizando el término anterior. Que sería a sub n menos 3, ¿verdad? Así es. Ok, a sub n menos 3. Vamos a poner acá el igual. Por un cuarto. Esto que acabo de escribir es igual a este, ¿verdad? Entonces le voy a poner siempre aquí corchete. A sub n menos 2 es igual a sub n menos 3 por un cuarto. Así es. Me falta escribir estos dos. Un cuarto y un cuarto. Muy bien. Entonces, otra vez, Josué, podemos escribir este a sub n menos 3 en términos de el anterior. Eso sería a sub n menos 4 por un cuarto. Y tengo que escribir estos tres factores, ¿verdad? Así es. Que son un cuarto. 1, 2 y 3. Muy bien, José. Fíjate que yo he observado algo. He observado, acá voy a hacer un espacio, que en este caso, n, yo lo puedo relacionar con el subíndice que va apareciendo en esta expresión y la cantidad de un cuarto que aparece. Por ejemplo, en este caso, n lo puedo obtener como n más 1 sumando la cantidad de veces que aparece un cuarto. Es decir, n menos 1 más una vez un cuarto. También la puedo obtener en este otro caso, si te fijas, n menos 2 quiere decir que va a aparecer 2 veces un cuarto. Ya te entendí. O sea que este numerito que se está restando acá es la cantidad de veces que aparece un cuarto. Sí, igual acá, mira. Acá aparece 3 y hay 3 veces un cuarto. Acá aparece 4 y hay 4 veces un cuarto. Muy bien. Entonces, para ir finalizando, Josué, porque ya casi vamos terminando con este proceso, yo puedo escribir el término a sub 2, porque va a haber un momento que voy a disminuir tanto que voy a llegar hasta a sub 2. Entonces, ¿cuántos un cuarto van a tener que
aparecer? Pues se me ocurre que tendría que ser n menos 2 veces. Sí, porque si yo tengo 2 de subíndice en A, tienen que aparecer n menos 2, un cuarto. Te ayudo a seguir escribiendo. Porfa. El que falta acá. Ajá, entonces aquí en todo esto tendrían que haber N menos 2. n menos 2. Ajá. Bien, y ya para finalizar en la otra columna puedes escribir este A sub 2 en términos del anterior, es decir, utilizando A sub 1. Ah, ok. Entonces de acá nos pasamos Sí. para acá, que sería igual a sub 1 por un cuarto y así, un cuarto. Te falta el signo por ahí, Josué. Ah, sí, me falta el... Y ahí habrían n menos 1, un cuarto. Ah, sí, porque este número siempre corresponde. Ah, muy bien. Entonces, Doris, esto sería igual a sub 1 por un cuarto elevado a la n menos 1. Y eso era a sub n, ¿verdad? Así es, Es decir, pero un cuarto era la razón. tienes razón. Entonces, a sub n sería igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Y esto sería el término general, ¿verdad? Así es, Josué. Hemos descubierto el término general, jóvenes. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí. Practiquen y nos vemos en la próxima.